Comentario de Segunda de Reyes capítulo 16. ¿Qué hacer cuando la vida se descontrola? Aquí está la ayuda que necesitas. No hizo lo recto. La mayoría de los gobernantes de Judá habían sido reyes relativamente rectos, a partir de este momento muchos fueron malvados. El reinado de Acaz señaló el comienzo de la decadencia final de la nación. Ezequías y Josías intentaron detener la marea de iniquidad, pero solo lograron hacerlo transitoriamente. Una nación no puede permanecer mucho tiempo sin justicia y sin buenos gobernantes. Los malos se acarrean automáticamente su propia ruina. Versículo 3. En el camino de los reyes de Israel. Acaz hizo imágenes fundidas a los Baales, segunda de Crónicas 28, 2, imitando a Silas. Prácticas de Acab y Jezabel de Israel. Hizo pasar por fuego. Esas abominaciones eran comunes entre las naciones de Palestina, Deuteronomio 12, 31. Segunda de Reyes 3, 27. Manasés fue culpable de la misma atrocidad, Segunda de Reyes 21, 6. Esta costumbre continuaba en los días de Jeremías, Jeremías 7, 31. A los israelitas les estaba prohibido, bajo pena de muerte, participar de estos ritos abominables, Levítico 18, 21, Levítico 20, 2. Levítico 5. Subieron. Ver Segunda de Reyes 15, 37, Isaías 7, 1. El propósito de esta osada invasión era iniciar en Jerusalén una nueva dinastía y acabar con la casa de David, Isaías 7, 6. Las fuentes asirias indican, si se identifica a Azriau de Yaudá con Azarías de Judá, ver comentario Segunda Reyes 14, 28, que Azarías fue un acérrimo adversario de Asiria. Es posible que Jotam mantuviera esta política de resistencia. Sin embargo, parece que en tiempos de Acaz se adoptó una política más favorable para con Asiria. Quizá Israel y Siria atacaron a Acaz por ser este partidario de Asiria. Por medio del profeta Isaías, el Señor envió mensajes animadores a Acaz. Le informaba que Israel y Siria fracasarían finalmente en su ataque contra el reino de Judá, Isaías 7, 4 al 7, Isaías 8, 4. No pudieron tomarla. Sin embargo, Israel y Siria lograron tomar muchos cautivos, Segunda de Crónicas 28, 5 al 8. Además de estas dificultades provenientes del norte, los edomitas al sur y los filisteos al oeste hostigaban a Judá, Segunda de Crónicas 28, 17 y 18. Algunos han pensado que los estados de la costa del Mediterráneo formaron una confederación contra Asiria, y en forma mancomunada tomaron medidas contra Acaz porque se negaba a unirse a ellos para resistir los avances de ese poder creciente. Versículo 6. Recobró Elat. Ver comentario del capítulo 14, 22. Hombres de Judá. Yehudim, judíos de Yehuda, Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Judíos. Esta palabra aparece aquí por primera vez en la Biblia. Este término se aplicó primero solo a los ciudadanos de Judá, el reino del sur. Después del cautiverio se usó para designar a todos los que regresaron a Palestina, sin importar su filiación tribal, Esdras 4, 12, Nehemías 1, 2. A comienzos de la era cristiana ese nombre sirvió para designar a cualquier descendiente de Jacob, Mateo 2, 2. Versículo 7. Envió embajadores. Acaz dio este paso a pesar del consejo del profeta Isaías, quien lo animó a confiar en Dios y no en el hombre, Isaías 7, 7 al 13, Isaías 8, 13. Defiéndeme. Este ruego debiera haberse dirigido solo al Dios del cielo. Esta petición de Acaz a Tiglat-Pileser fue una lamentable consecuencia de su falta de fe en Dios. Repetidas veces el Señor había prometido librar a su pueblo en tiempos de aflicción. Isaías instó al rey a que confiara en Dios y no en el hombre, pero Acaz rehusó escuchar el consejo del profeta. Versículo 8. La plata y el oro. Acaz despojó el templo de sus tesoros y entregó esa riqueza consagrada a un rey pagano. Concertó de buena gana una alianza con un rey impío, separándose así del rey del cielo. Versículo 9. Le atendió. Quizá el primer beneficio que resultó de esta alianza fue el ataque asirio contra Filistea que, según el canon epónimo, o lista Limmu, ver páginas 57-159. Ocurrió en 734 a.C. Contra Damasco. Según el canon epónimo asirio, la campaña duró 2 años, 733 y 732.
Según los documentos asirios, Damasco cayó en 732. Kir. Se desconoce la ubicación de esta ciudad. Según Isa 22:6, estaba en el territorio de Elam o cerca de allí. Elam era la región situada al este de Babilonia, que limitaba al norte con Asiria. Con frecuencia los asirios deportaban cautivos hasta el extremo opuesto de su imperio. Amós había predicho que los sirios irían cautivos a Kir, Amós 1:5. Versículo 10. En Damasco. Es probable que el rey hubiera ido allí para festejar el triunfo de Tiglat-Pileser que había conquistado la ciudad de Damasco. Quizá el rey asirio mandó que se reunieran allí todos los reyes vasallos del Asia Occidental, a fin de que le rindieran homenaje y le pagaran tributo. El altar. El autor no dice si se trataba de un altar sirio o de un altar asirio, pero en vista de las recientes victorias de Tiglat-Pileser, es probable que hubiera sido asirio, ver comentario del versículo 12. Ese altar dedicado al culto de alguna deidad pagana cautivó la imaginación del rey de Judá. La mayoría de los eruditos concuerdan en que Tiglat-Pileser exigió que Acaz erigiera un altar pagano y ofreciera allí sacrificios para demostrar su sumisión a los dioses de Asiria. Esto era lo que comúnmente se exigía a los reyes vasallos. Urías. Puede haber sido el mismo Urías que fue testigo de lo que Isaías escribió en la tabla grande Isaías 8:1 y 2. Versículo 11. Edificó el altar. Era un acto abominable por parte de un sacerdote de Dios. El sacerdocio estaba consagrado al servicio de Jehová, y no al de ídolos. Sin embargo, este sacerdote del Señor construyó un altar pagano que habría de ocupar el lugar del sagrado altar de Dios en el templo. Versículo 12. Ofreció sacrificios. Un acto de abierto desafío al Dios del cielo. Según Segunda de Crónicas 28:23, Acaz ya había ofrecido sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, diciendo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Ahora que los dioses sirios no habían podido librar a Siria de la mano de Tiglat-Pileser, Acaz evidentemente pensó que los dioses asirios eran más poderosos, y estuvo dispuesto a rendirles homenaje desde ese momento. Tal aberración del rey de Judá ilustra hasta qué punto había fracasado el plan original que Dios había tenido para con Israel. Su propósito era dar, mediante la nación de Israel, una demostración de la absoluta superioridad de su Dios que finalmente condujera a todas las naciones a buscar al Dios de los hebreos. Pero la apostasía de los reyes de Israel causó el efecto contrario, indujo a las naciones vecinas a despreciar al Dios que, según su interpretación, en repetidas ocasiones había demostrado ser inferior a los dioses de los vencedores de Israel, ver Éxodo 32:12, Números 14:13, Deuteronomios 9:28, Salmos 79:10. Versículo 13. Encendió su holocausto. Acaz mismo ofició como sacerdote. Solo poco tiempo antes los sacerdotes habían resistido al rey Azarías Ucías, cuando intentaba usurpar una función sacerdotal quemando incienso en el templo, por cuya causa fue herido con lepra. Segunda de Crónicas 26:16 al 19. En esta ocasión el sacerdote edificó un altar en respuesta a las demandas del rey, y lo dejó que oficiara como sacerdote, como se acostumbraba en los países paganos. La nación estaba decayendo con rapidez. Versículo 14. El altar de bronce. El altar de bronce había ocupado antes el sitio de honor, directamente frente al pórtico del templo. Sin duda se puso el nuevo altar entre el altar de bronce y la puerta oriental. De ese modo el altar de bronce habría impedido ver el templo. Quizá por esta razón se lo sacó de su antiguo lugar y fue colocado al norte del nuevo altar, entre este y el muro norte del atrio del templo. Versículo 15. El gran altar. El nuevo altar ocupó el lugar del altar de bronce de Salomón. Se lo llama grande no necesariamente porque fuera más grande, pues pudo haber sido mucho más pequeño que el enorme altar de Salomón, Segunda de Crónicas 4:1, sino debido a su función. El nuevo altar debía tomar el lugar del antiguo en muchos de los principales sacrificios prescritos por el Código de Moisés, ver Éxodo 29:38 al 42, Números 28:3 al 31, Números 29:2 al 39. Altar de bronce. Esta designación específica podría indicar que el altar nuevo era de otro material, quizá de piedra. Consultar. Bakar, inquirir, buscar, investigar. Puede entenderse el pasaje de dos formas,
que Acaz iba a averiguar lo que más convendría hacer con el altar de bronce, así lo indica la Biblia de Jerusalén, o que lo iba a usar para practicar adivinaciones. Algunos han sugerido que Acaz había adoptado la costumbre babilónica de adivinar la voluntad de los dioses examinando las entrañas de los animales sacrificados, ver Ezequiel 21, 21 al 23. Versículo 17. Cortó. Quizá Acaz necesitaba bronce para dárselo al rey de Asiria, versículo 18. Sin duda estaba obligado a conseguir metal en cualquier parte. Los tableros de las basas. Estas basas eran las bases de las 10 fuentes de bronce hechas por Salomón, Primera de Reyes 7, 27 al 39. Es posible que los tableros fueran bordes ornamentales. No se destruyeron las bases mismas, pues cuando Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor estaban entre las cosas que los caldeos llevaron a Babilonia, Segunda de Reyes 25, 13 y 16, Jeremías 52, 17 y 20. El mar. Ver Primera de Reyes 7, 23 al 26. No se destruyó el gran mar de bronce, sino que fue quitado de sobre los bueyes de bronce en donde descansaba. Cuando Jerusalén cayó, los caldeos quebraron esta gran fuente y llevaron el metal a Babilonia como parte del botín, Jeremías 52, 17. Versículo 18. El pórtico para los días de reposo, asterisco. No se sabe con exactitud lo que significa esta frase. Tal vez sería algún lugar techado que usaban los días sábados las visitas de honor, quizá el rey y los miembros de la corte real. Es la única vez que se menciona en la Biblia esta construcción. Pasadizo de afuera, el del rey. Tampoco es claro el sentido de esta frase. Algunos han pensado que se refería a la escalera por la cual el rey subía a la casa del Señor, Primera de Reyes 10, 5. En el hebreo, todo el versículo es difícil de entender. La Septuaginta traduce, y él hizo una base para el trono en la casa del Señor y la entrada exterior del rey transformó en la casa del Señor, por causa del rey de los asirios. Algunos piensan que Acaz anticipaba una visita de Tigiat-Pileser, y se preparó para recibirlo. La Biblia de Jerusalén dice, cuanto al estrado del trono de la casa de Yahvé, que se había construido en ella, y la entrada exterior del rey, lo quitó por causa del rey de Asiria. En la nota explicativa correspondiente dice que probablemente el estrado, y la entrada, del rey son signos exteriores de soberanía, cuya supresión exige Teglat-Falasar Tiglat-Pileser de su vasallo. Y para agradar al rey de Asiria, mudó de la casa de Yahvé el pórtico del sábado, que se había construido en ella, y la entrada exterior del rey. Versículo 19. Los demás hechos. Entre los otros hechos de Acaz se destacan, la construcción de altares sobre el techo del palacio, capítulo 23, 12, quizá preparados para adorar a los astros, la destrucción de los sagrados vasos del templo, la clausura del templo mismo, y la terminación de sus servicios y Segunda de Crónicas 28, 24, Segunda de Crónicas 29, 3 y 7. Versículo 20. Fue sepultado. Pero no en los sepulcros de los reyes, según se lee en el relato paralelo, Segunda de Crónicas 28, 27. Comentario bíblico adventista del libro Segunda de Reyes capítulo 16.